Se cayó la llamada, fue profe. Sí. Yo Ok. iba a hacer la llamada de hoy, la iba a hacer por Google Meet, pero como ayer le pregunté a los muchachos del grupo, dijeron, no, vamos a hacerla en Zoom. Dije, bueno, hoy la voy a hacer también ahí, pero ya para una próxima la hacemos en Google Meet. Bien, seguimos, Astrid. Ok. Bueno, en la presentación, como mi compañero dijo, yo le puse el logo de Infotec, el tema, informática básica, participante, curso y módulo. Y le puse Exacto. una imagen de computador y algunos programas, de algunas aplicaciones. En los Excelente. objetivos, puede pasar, profe. Sí. Toma. En los objetivos, yo utilicé Smart Art y utilicé eso de Smart Art. Excelente, está mucho bien. Sí, en mis objetivos está desarrollar la creatividad en este proyecto, reforzar lo aprendido y aplicar mis conocimientos adquiridos. En el donde dice objetivo, yo lo que hice fue que, déjeme ver que le puse eso ahí en donde dice relleno de fórmula y contorno de forma, Aquí. donde dice objetivo, arriba. Ok. Excelente. Sí, pase, profe. Bueno, en el índice, eh, como en el material, profe. Como en el material están esos temas, yo puse algunos ahí para desarrollarlo un poco. Pásalo, profe. Yo utilicé, profesora, el diseño de gota también, yo creo que fue que yo utilicé ese. Gota de agua, ¿verdad? Ajá, yo creo que fue ese que yo utilicé. Ok. Y también utilicé la transición algunas transiciones en las imágenes, alguna transición en la diapositiva de aplastar y algunas animaciones yo utilicé en las imágenes y así. Bueno, como aquí lo dice, informática básica, déjame dar el concepto, es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Yo recopilé, profesor, alguna información del documento que usted nos dio Exacto. y busqué algunas imágenes y la pegué. Le Excelente. puede dar. Ahí yo lo que puse fue las animaciones en las fotos, como usted Excelente. no enseñó, que yo no sabía hacer eso. Es verdad. No. ¿Continúo o la deja ahí? Continúa. Aquí está lo que es el ordenador. Voy a dar una breve. Un ordenador es un sistema conformado por programas y elementos electrónicos que en su conjunto permiten procesar y ordenar información. Los programas que se les conocen como software y a los elementos electrónicos como hardware. Como ahí están en las imágenes algunos en el ordenador que está el monitor, la memoria, el módem, entre otros. Excelente. Dele, profe. También está la codificación de caracteres. Ahí yo puse unas imágenes como ejemplo y como mi compañero ya dio esa descripción, no la voy a dar. Ok. Continúo, ¿verdad? Sí. En Ya el usted habló de, ordenador, ya ahí usted habló de esta parte. sí.
En el ordenador, en la siguiente parte, Aquí. ahí yo utilicé también SmartArts, que usted dijo que lo utilizara lo más que uno pudiera, y yo lo puse ahí, el ordenador estructura básica, que está la unidad de control, registros, memoria, unidad de entrada y salida, CPU. Bien. Dele, profe. También están los tipos de memoria. Yo puse memoria RAM y memoria acceso secuencial. Que la memoria RAM es la memoria a corto plazo de un ordenador donde se almacenan los datos que el procesador está utilizando en ese momento. Y la memoria de acceso secuencial es aquella que no puede direccionarse y hay que seguir un orden secuencial para llegar hasta la información buscada. Okay. Ahí también yo utilicé lo que fue SmartArt. Excelente. Y en la otra también para la jerarquía de memoria y memoria caché, que está registro de CPU, memoria caché, memoria principal y el disco duro. Dele. También está la memoria de entrada y salida, que son los dispositivos de entrada y salida de unidad que son los equipos físicos conectados a la computadora. Esto nos permite comunicar información entre el usuario y la computadora o manejar un soporte de información. En los dispositivos de entrada y salida tenemos el escritor también, la primera imagen, profe, ahí. ¿Dónde? Acá. Ajá. El lector. En fin, Ujú. dispositivo de entrada, tenemos dispositivo de salida, dispositivos mixtos, entrada y Sí. salida, que se pueden hacer ambas cosas en el mismo dispositivo. Ajá. Bien. Entonces tenemos los elementos de interconexión. Un dispositivo de interconexión de redes es un término ampliamente utilizado para cualquier hardware que conecte diferentes recursos de red. Los dispositivos clave que comprenden una red son computadores, enrutadores, bridge y puentes, repetidores y puertas de enlace. Exacto. Como lo ven en la imagen, está router, modem, repetidor, entre otros. Excelente. También tenemos lo que es el disco duro. Están formados por una serie de platos metálicos aplicados que giran a gran velocidad para poder leer la información contenida en las distintas pistas. Ahí hay algunas fotos. Y la última imagen, que yo coloqué algunas fotos. Donde me dice gracias. Ajá. Bien, qué bien. Vamos a ver, ahora autoanalícese usted mismo, hágase su autoevaluación usted mismo. Bueno, profe, la diapositiva yo, como bien lo dije, nunca había hecho una diapositiva así y con la enseñanza que usted nos dio, yo apliqué los conocimientos como las animaciones, la transición y el diseño también, que yo nunca en una diapositiva había puesto animaciones ni transiciones, nada de eso. Y con este curso tuve la oportunidad de aprender a ponerle eso. Yo sé que es algo básico para algunos, pero lo que no habíamos tenido la oportunidad de saber eso, ya gracias a usted y al curso lo hemos aprendido. Excelente, qué bueno, me alegro bastante. Vamos a ver qué dicen sus compañeros referente a su presentación. Una persona, vamos a ver, Giancarlos. Me pareció una presentación excelente donde la compañera básicamente plantea todo lo que necesitábamos informar en esta noche. Excelente. Sí. Gracias. Qué bueno. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a ver, gracias, Giancarlo.
Bueno, según lo que puedo ver aquí en la diapositiva de ella, Ajá, si a calificar se refiere, ya que ella me Ajá. dice que nunca había tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de plataformas, es decir, PowerPoint en base a diapositivas. Si en calificación se Ajá. refiere un 10 de 10. Lo Porque hizo para bien, Ay, ¿verdad? muchísimas gracias. una persona que está comenzando a lidiar con este tipo de plataformas y hacerlo con la creatividad que ella lo hizo, para mí está excelente. Y decir, las informaciones que aportó y las imágenes de ilustración en base referente a lo hablado. Es decir, pienso que todo fue muy dinámico y pienso que para una persona que quiera empaparse en base lo básico de la informática y lo que es la computadora, pienso que le serviría de mucha ayuda. Excelente. Muchísimas gracias. Un momentito. Se detuvo un poco la función. Eso está excelente. Bien, le voy a recomendar lo mismo que especifiqué en la presentación de Pedro. Ajá, En esta parte, en los textos, acá, sí. ustedes, miren, se van a inicio. Déjame ver si tengo habilitar edición. Un momentito para ver si se hace. Me saca Aquí, en el texto que ustedes hacen, se van aquí a inicio y ustedes, déjame ver, ahí ustedes tienen un icono de justificar. ¿Para qué? Para que esto para que el texto le termine todo, miren, en el mismo lugar. Ok. ¿Ven? Cuando el texto no está justificado, entonces se queda de una manera diferente. Vamos a ponerlo como estaba. Bueno, no quiere volver para atrás, pero es siempre en el texto, ustedes justifican su texto, que ya por lo menos ustedes tienen el conocimiento, pero déjeme decirle que está muy bien. No sé si usted ve que al yo darle justificar, mire Cambia. cómo cambia y se ve diferente. ¿Ven? Pero estuvo muy bien. Mire acá. ¿Ven? Y así sucesivamente. Pues déjeme decirle que estuvo muy bien. Pues, si bueno, ya con esas dos participaciones de Giancarlos y Pedro, y creo que en el sentido, la participación en el sentido especificando referente a su presentación, creo que está bien. Si alguien más tiene alguna información para no dejarlo sin preguntar, veo que nadie tiene la manito levantada, entonces nos vamos con Giancarlo. A Giancarlos le va a corresponder, como ya han expresado muchísimas cosas de lo que es el computador, Giancarlo va a ir más suave porque es lo que va a hacer resumen. Claro. Se va a ir súper. Vamos a ver, vamos a buscar su presentación. Vamos a ver dónde está, dónde está. Aquí. Si escuchan música de fondo en el proceso, no es mi casa, ustedes saben que es un sector y ya ustedes saben. Los vecinos escuchan la música para todo el mundo. Ok. Sí. Ellos no lo hacen para ellos solos. No, yo con un auricular tengo. ¿Se ve la presentación? No la estamos viendo. Ok, Bueno, ahora, vamos a presentar otra vez. Y ahí sí, ¿verdad? sí, sí.
Excelente. Ayúdeme con la habilitación. Bien, entonces, ahí está su presentación. Ya usted es el facilitador. Excelente. Buenas noches, compañeros y maestra. Muy buenas Mi nombre es noches. Giancarlo Guzmán Peguero. Para mí ha sido un placer haber tomado este curso y al mismo tiempo compartir con todos y cada uno de ustedes. Bueno, ¿cómo hice esta presentación? Yo tomé información de lo que es el manual que la maestra envió y como el objetivo de esta presentación es mostrar conceptos básicos de la informática, pues también me auxilié de fuentes externas para crear lo que es el contenido y transmitir una idea lo más básica posible de lo que es la informática. Exacto. Bien, ¿podemos continuar, profe? La próxima. ¿Se ve? Estamos en espera. No se ve la diapositiva. La próxima, el próximo slide, ¿no? No entiendo por qué hace eso. Ahora sí. Ok. El objetivo general de esta presentación es que al finalizar, pues ustedes como participantes estarán en la capacidad de entender correctamente el marco histórico de la informática, así como la interconexión de cada componente internos. Podemos pasar a la próxima. ¿Qué veremos en esta presentación? Concepto de informática, el ordenador, fundamentos estructurales y de funcionamiento, almacenamiento de información, señal digital, almacenamiento de información, señal digital, codificación de caracteres, el ordenador, estructura básica y funcionamiento básico, memorias y tipo de memoria, jerarquía de memoria, unidades de entrada y salida, elementos de interconexión, disco duro, sistema de arranque de un ordenador y la estructura del MBR. Podemos seguir. Bien, ¿qué es la informática? La informática simplemente es el área de la ciencia que se encarga del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Hoy día la informática está casi en todas nuestras actividades. En resumen, cuando se trata de procesar información y luego esa información almacenarla en un soporte digital para su pleno almacenamiento o para utilizarlo luego, entonces a eso se le llama informática. ¿Qué quiere decir eso? Que todos y cada uno de nosotros, de una manera u otra, sabemos informática o hemos utilizado la informática, porque hoy en día vivimos procesando información, almacenando información, distribuyendo información. Y en todas y cada una de esas actividades, pues se encuentra la informática. Otro punto importante con respecto a la informática, chicos, es que la informática es una ciencia que se creó a base de aportes. Y esos aportes los realizaron científicos. Por ejemplo, está John von Neumann, está Blaise Pascal, entre otros. Y dentro de eso se encuentra ese señor que ustedes ven ahí, que se llama Charles Babbage, el cual se le atribuye el honor de ser el padre de la informática. ¿Por qué se le atribuye específicamente a él ese honor? Porque él fue el creador, él inventó una máquina que en el pasado se llamó la máquina analítica. Y la máquina analítica básicamente fue un dispositivo, fue básicamente el primer modelo de lo que se conoce hoy en día como una computadora. ¿Por qué? Porque la máquina analítica tuvo la capacidad, desafortunadamente no fue un experimento que se terminó por falta de presupuesto, tema de salud de Charles Babbage, así por el estilo. Pero la máquina analítica fue la primera máquina en el pasado que tuvo la capacidad de procesar y de almacenar información. Entonces, básicamente, por eso es que a Charles Babbage se le atribuye ese honor. Podemos continuar, profe. Ahora bien, luego de ese concepto de la máquina analítica, surgió lo que hoy en día conocemos como computadora. Bien, la máquina analítica trajo lo que es la computadora. No sé qué es una computadora, es simplemente una máquina capaz de procesar datos e informaciones. O sea, los datos se transforman en informaciones. En el pasado, básicamente en el pasado, eh, lo que era una computadora, básicamente no es lo mismo como hoy en día. Si ustedes se fijan ahí, hay un cuarto lleno de cables donde la profesora está señalizando. Básicamente, en aquel tiempo se tenía que disponer de lo que era un cuarto
para disponer de equipos. O sea, básicamente eso era lo que era una computadora. De hecho, en aquel tiempo, científicos como John von Neumann crearon lo que fue la ENIAC, que básicamente fue una de las tantas computadoras que ya tuvo circuitos electrónicos. Luego vino la EMBAC y así por el estilo. Y así sucesivamente fue evolucionando la computadora hasta la que hoy conocemos en día. Esas dos imágenes que están ahí, que son básicamente computadoras que, por lo menos esa que la profesora señala, eso ya es un tipo de computadora ya de allá atrás, de los años 80, 90. Y luego, principios del 2000, con lo que es la evolución del Pentium y el Intel, y ya vino avanzando esta Y computadora. ya esa se está quedando casi atrás también. Sí, ya esa pertenece a la cuarta generación ya de computadora. Ya lo Podemos, sabes. sí, podemos avanzar un poco, profe, ya. Bien, la computadora básicamente internamente tiene una serie de componentes que hacen su funcionamiento posible. Esa caja metálica que ustedes ven ahí, eso se llama case. Bien, eso sin esos componentes simplemente es un case. Entonces, esos componentes hacen que eso entonces se convierta en un CPU. ¿Cuáles son los componentes internos que tiene la computadora? Tiene lo que es la fuente, que también ustedes han escuchado como el power supply, que sencillamente es esa fuente de poder que se encarga de suministrar información a todo y cada uno de esos componentes que tiene la computadora. Imagínense un transformador. Eso es básicamente el power supply. Él distribuye a cada componente, lo que es la energía que necesita. Tenemos lo que es el cooler. Básicamente los fan coolers son esos disipadores de calor que se utiliza para despejar el calor dentro de la computadora. O sea, ¿por qué? Porque el power supply genera calor, entonces no necesita sencillamente disipar ese calor. El fan cooler se encarga de disipar el calor. Tenemos lo que es el microprocesador, el cual es ese chip que tiene una serie de pines. Ese se utiliza para procesar toda la información dentro de la computadora. Tenemos lo que es la placa madre, que también es conocido en inglés como el motherboard. La placa madre simplemente es una tarjeta a la cual se conectan todos y cada uno de los componentes de la computadora. O sea, usted arma una computadora, usted simplemente necesita tener con un power supply, un motherboard y un disco duro, ya usted tiene una computadora. ¿Por qué? Porque básicamente el motherboard es el que se encarga de conectar todo y cada uno. En él se conecta el disco duro, a él va conectado el power supply, dentro del motherboard están las memorias y así por el estilo. Tenemos la tarjeta gráfica, que es lo que nos permite, chicos, a nosotros tener video en la computadora, lo que le permite a usted poder reproducir video. Es la tarjeta gráfica. Hoy en día el tema del video ha avanzado mucho. Tenemos lo que es DisplayPort, tenemos VGA, que es muy utilizado, que es ese conector azul que usted suele ver detrás de la computadora. Eso se llama VGA, y donde eso está conectado es la tarjeta gráfica, tarjeta de video. Hoy en día está lo que es el tema del HDMI y así por el estilo. Todo eso tiene que ver con video. Entonces también está su compañera, que es la tarjeta de audio, que es la que se encarga básicamente de procesar todo lo que tiene que ver con sonido, o sea, lo que nos permite a nosotros escuchar música, reproducir un sonido, yo poder hablarle a ustedes por medio de esta laptop. Básicamente eso es gracias a la tarjeta de audio de la computadora. Ahí tenemos lo que es la memoria RAM, básicamente tal y como lo definieron actualmente. La memoria RAM significa Random Access Memory, eso es una memoria de acceso aleatorio. Ella se encarga de cargar toda la información en el procesador mientras la computadora está en uso. Ustedes ven que cuando se va la luz hay cosas que se pierden porque es una memoria que sostiene la información temporalmente. Tenemos lo que son las unidades ópticas, básicamente, dígase el CD, el DVD, donde generalmente, y eso es algo que también está pasando de moda, donde generalmente introducíamos el CD para reproducir cualquier dato, video, dato y así por el estilo. Tenemos lo que son los puertos USB. USB, chicos, significa boot de sistema universal. Existen diferentes versiones, como el 2.0, el 3.0, que el 3.0 nunca pasará de moda, de hecho, porque muy bueno. Básicamente, el USB se utiliza para conectar todo lo que tiene que ver con memorias, teclados que vienen en ese formato USB, así por el estilo. Tenemos lo que es el disco duro. El disco duro yo lo defino como la memoria principal de la computadora, porque ahí es donde nosotros almacenamos toda la información de la computadora. Podemos avanzar, profe. Tenemos lo que es el tema de codificación de caracteres. Básicamente es el método que permite convertir
un carácter de un lenguaje natural en un símbolo de otro sistema. Básicamente ese proceso de codificar caracteres se da dentro del procesador, ya que el procesador tiene algo que se llama coprocesador matemático, que se encarga básicamente de hacer esa traducción entre el lenguaje de máquina, que es el lenguaje que habla la computadora, y nosotros. O sea, imagínese usted la computadora hablándonos en ceros y unos, fuera un tema bastante complicado. Entonces, el procesador básicamente tiene esa particularidad de hacer esas traducciones, hacer esa codificación para que usted y yo lo podamos entender con lo que es la computadora. Adelante, profe. Tenemos lo que es la estructura básica de un ordenador. Von Neumann, que se lo mencioné hace un rato, propuso una estructura de ordenador con 4 elementos funcionales en la que la memoria almacenaba información e instrucciones, dígase programas. O sea, esa estructura que ustedes ven ahí, básicamente que eso lo planteó el señor von Neumann en aquel tiempo, donde él dice, bueno, la computadora tiene también la capacidad, no solamente de procesar información, sino de procesar instrucciones, dígase programas. No solamente, fíjense que su computadora no solamente sirve para ver YouTube, para hacer tareas, sino que también usted con un lenguaje, usted puede crear otros programas, puede hacer otras cosas, y básicamente a esto se refiere a la estructura básica de un ordenador, la capacidad que tiene la computadora de hacer múltiples tareas. Avancemos, profe. Existen diferentes tipos de memoria según su uso. Tenemos la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria EEPROM y la memoria PROM. Básicamente esas que le mencioné ahí, ya le definí la RAM. La ROM básicamente significa Read Only Memory. Esa memoria simplemente se utiliza para leer datos básicos de la computadora, simplemente que le permite a la computadora, cuando está subiendo, analizar, simplemente en la ROM se carga toda la información que el sistema operativo necesita para visualizarse y nosotros poder trabajar. Ya la PROM y la EEPROM básicamente son computadoras que tienen que ver con la parte eléctrica de la computadora. O sea, ya en la EEPROM y la PROM manejan todo lo que tiene que ver con circuitos electrónicos. Ya la SRAM, la flash y la DRAM son evoluciones propias de la memoria RAM. Básicamente son evoluciones a lo que hoy conocemos hoy en día en cuanto a memoria RAM. Podemos avanzar, profe. Tenemos lo que es el hardware, chicos. Hardware es todo lo que podemos tocar en una computadora. El hardware se divide a su vez en dos partes, periféricos y componentes internos. Los periféricos son aquellos que pertenecen a la periferia, dígase a todo lo que podemos tocar. Entonces los componentes internos son los que yo le definí hace un rato, todo lo que está dentro de la computadora que hace que la computadora entonces funcione. ¿Podemos seguir, profe? Entonces, dentro de los periféricos podemos encontrar lo que son los dispositivos de entrada, que son todos aquellos que se utilizan para introducir datos a la computadora, como es el caso del teclado, el mouse, el escáner, el lápiz óptico y así por el estilo. Todo lo que te permite introducir datos en la computadora es dispositivo de entrada o unidad de entrada, dando la redundancia. Avancemos, profe. Tenemos lo que son las unidades de salida, que básicamente son aquellos que se utilizan para recibir información de la computadora. Todo lo que me permite extraer información de la computadora se le conoce como unidad de salida. Dentro de ellas se encuentra el monitor, las bocinas, el proyector. También tenemos lo que son las impresoras. O sea, cuando recibimos información de la computadora, es de parte de un dispositivo de salida o unidad de salida. Adelante, profe. Tenemos lo que son las unidades de almacenamiento. Son aquellas que se utilizan para almacenar datos en la computadora, como es el caso del CD, DVD, Blu-ray. Tenemos lo que son las memorias USB, tenemos el disco duro, tenemos la propia memoria de teléfono, de la tablet, que es la micro SD, todo lo que nos permite a nosotros almacenar información se le conoce como unidad de almacenamiento. Adelante, profe. Tenemos lo que es el disco duro propiamente, ya en definición, como ustedes han podido ver, es un dispositivo que se encarga de almacenar la información de la computadora, haciendo uso de diversos elementos como son las pistas y los sectores. Los discos duros tienen dos elementos principales, que son las pistas y los sectores, que permite esa posibilidad de almacenar información. Esta imagen que ustedes ven ahí, que le dice cabeza 1, cabeza 2, cabeza 3, cabeza 4, básicamente esa es la forma en cómo la información se va guardando en lo que es el disco duro y que a la vez en un determinado momento nos permite tenerla disponible. Avancemos, profe.
tenemos lo que es finalmente el MBR o el Master Boot Record. Básicamente el MBR es el primer sector de un dispositivo de almacenamiento de datos como un disco duro. Básicamente el MBR es el que se utiliza o es el que se emplea para el arranque del sistema operativo. O sea, cuando una computadora, jóvenes, está encendiendo, básicamente todo, desde que usted presione el botón del power para encenderla, la computadora hace un proceso. Bien, la computadora simplemente para ella encender y usted mirar lo que el Windows y el sistema operativo que usted está utilizando y toda esa interfaz agradable y fácil de utilizar, básicamente hace un proceso interno donde interactúa la memoria ROM, donde interactúa este personaje que está aquí, que se llama el MBR, que simplemente se encarga de decir, mira, estás lista para funcionar. Entonces, luego que ya le dice, estás lista para funcionar, inmediatamente ahí tenemos lo que es disponible el sistema operativo para trabajar. Adelante, Excelente. profe. Bien, chicos, Fin de para la mí fue un placer presentación. haber compartido con ustedes esta presentación y gracias por su atención. Bien, una autoevaluación de su parte, usted mismo. Ok, bueno, en mi caso, si tuviera más tiempo o tuviera la oportunidad de expandir lo que es el tema, diría que le pondría un poquito más de contenido y hablando de lo que es la generación de computadora y tocando otros temas que básicamente son importantes también. Pero aquí, básicamente, con este tema, con este fragmento de lo que es la informática básica, entiendo que aquí de una forma u otra se tuvo la oportunidad de apreciar los conceptos elementales que Exacto, necesitamos para iniciarnos o memorizar en en lo lo que que es es la este mundo, informática. porque un consejo para todos, la informática, muchachos, no solamente es dar clic en la computadora, el informático también tiene que manejar conceptos. Bien, que cuando estén hablando de Windows, usted sabe lo que es. Cuando estén hablando de memoria RAM, usted sabe lo que es. Bien, Excelente. entonces ya ustedes saben, esa es la pequeña autoevaluación que puedo hacerme. Bien, excelente. Vamos a ver algunos de sus compañeros qué dicen de la presentación de Giancarlo. Dígame, Pedro. Bueno, ya nuestro compañero Giancarlo terminó de explicar de manera bien detallada, como un gamer, de manera detallada, todas las partes del CPU, es decir, las partes importantes. Vamos a graduar a Giancarlo ya, summa cum laude ya. Ya está graduado. Sí, está graduado summa cum laude ya. Excelente. Ustedes pudieron ver, Giancarlo en realidad fue muy dinámico y los detalles en base al resumen del contenido de la diapositiva fue muy claro y específico, mencionando en primer lugar lo que fue Charles, si no me equivoco, Charles Bayer, que fue el creador de la primera máquina. Ya de antemano explicó las partes de CPU, como también el almacenamiento y lo que son los caracteres, que ya él lo dijo, que si no fuera porque la computadora eh, lo maneja llevándolo de número a letra, es decir, sería muy difícil leer un documento con ceros y unos. Es decir, es algo muy Códigos complejo, pero a la binarios. vez muy dinámico, es decir, de las cosas que podemos ver a través de la evolución y el desarrollo de lo que es el computador. Así es. Para mí está excelente. Giancarlo ya está graduado, ya está con honor. Bien. Gracias, gracias. Vamos a ver qué dice Astrid. Con ella cerramos esta parte. Vamos a ver, Astrid. Bueno, yo solamente quería decir que muchísimas felicidades y que muy buen detalle de esa diapositiva, que la detalló muy bien. Excelente. Bien, me toca, no sé si alguien más. A ver, ok. Me toca decirle que tanto Giancarlo como los demás que han presentado
de verdad que para hacer un curso básico entendieron muy bien y han trabajado bien. Es muy poca cosa lo que uno tiene que corregir. Ya en un aspecto general, generalizando todo, yo vi todas las, tengo a alguien con la mano levantada, vi todas las presentaciones. Hay en algunas presentaciones, que esto lo voy a especificar para que es un punto de mejora, que cuando usted le da sonido a la presentación, usted tiene que saber en qué punto usted le da sonido a la presentación. El sonido no puede ser una distracción para los participantes, porque cuando usted le pone un sonido a una presentación desde inicio y pasa a la segunda diapositiva, a la tercera, a la cuarta, y ese sonido ahí, eso distrae y se pierde el sentido de lo que usted anda buscando. Normalmente cuando trabajamos una presentación es porque queremos, porque tenemos un objetivo que lograr. Entonces, no podemos, fíjense que hasta para escoger el color tenemos que tener el cuidado para que el participante que está en observación, que está en el aprendizaje de lo que usted quiere proyectarle, quiere enseñarle, no se, un ejemplo, no se sienta como abrumado, no se sienta distraído, tanto por el color, por las letras que son un poquito, que quizá no se ven, porque quizá tiene un color muy chillón, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. El sonido puede ser ya al final, en algún momento en medio de la presentación. Un ejemplo, eso es un ejemplo, donde usted sabe que es un tema bien cargado, pues entonces usted, donde ellos menos se imaginan, usted pone algo, pero ese algo que usted pone, que sea como con el objetivo de mantener al participante, vamos a decir, activo. ¿Se entiende? Pero no lo pongan desde el inicio. Entonces un sonido que realmente le quita al participante, le quita como el enfoque a lo que usted quiere lograr con ello. Pues déjenme decirle que todas las presentaciones que vi realmente tienen su punto muy bueno. Algunos, como le he especificado, son puntos de mejora para todos. Y las presentaciones se trabajan de acuerdo al grupo al cual uno va a trabajarle, porque uno nunca sabe qué uno se va a encontrar, porque uno realmente cuando usted realmente prepara una presentación que va acorde a todo lo que usted va a trabajar, bueno, después del primer día. Pero el primer día usted se puede encontrar quizás que lo que usted hizo, el color, el tamaño, etcétera, quizás no era muy apropiado para el grupo porque usted no lo conoce. Pero después que usted conoce el grupo, incluso ahí mismo, entonces uno le pone mejora a lo que ya uno ha trabajado. Pues vamos a evaluar el objetivo, vamos a ver si me da el tiempo para que evaluemos el objetivo, de ver dónde tengo la presentación mía, déjame ver. Ahora me la consigo. Vamos a cerrar alguna. Vamos a cerrar alguna. Me da un momentito. Aquí. Miren acá. Ya con todas esas explicaciones que hemos visto en esa presentación, podemos decir que este objetivo lo hemos logrado. Lo voy a leer para hacer un poquito más rápido. Dice, al finalizar la cualificación, las personas participantes estarán en capacidad de utilizar aplicaciones y herramientas informáticas en la elaboración de documentos, hojas de cálculos y preparación de presentaciones para optimizar y mejorar las actividades que realiza en su área profesional o en su entorno.